Bueno, ahora sí, con la clase de hoy, el tema que vamos a ver hoy es humedades ascendentes, todos los problemas relativos a la capa aisladora y a los problemas de capilaridad. Y vamos como a enfocar tres cosas principales en la charla. Por un lado, explicar las causas de por qué se produce el ascenso capilar de humedad. Por otro lado, explicar cuáles son las lesiones que ocasiona, cuáles son los daños que devienen de este ascenso capilar. Y en tercer lugar, que va a ser lo más extenso de la charla, ver cuáles son los métodos para combatir el ascenso capilar, cuáles son los métodos de rehabilitación de capa aislada. Básicamente, básicamente hay, el arquitecto Asqueta el otro día hablaba de 5 fuentes de infiltración de agua y en realidad todo depende de cómo se encuentre cada una. Pero básicamente hay dos formas en las que el agua se infiltra en un muro: agua en estado líquido y agua en estado gaseoso. Todo lo que sea agua en estado líquido va a ser siempre agua proveniente de lluvia, o de escorrentías que haya en el terreno, o proveniente de napas del subsuelo, ¿no es cierto? En el caso de agua de lluvia va a ingresar por cubierto, va a ingresar por muros. En el caso del agua que satura el terreno, sea por ascenso de napa, sea por escorrentía superficial, siempre va a subir por capilaridad y se va a insertar al muro en forma de humedad capilar ascendente. De esa nos vamos a ocupar hoy. Las otras formas en las que el agua penetra en un muro es ya en otro estado, en estado gaseoso, y es el vapor de agua, que Asqueta habló mucho de eso el otro día, y que se refiere fundamentalmente a los fenómenos de condensación superficial, condensación intersticial, porque se produce dentro del muro, y con D de dedo, adsorción higroscópica, no absorción, sino adsorción. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia, no es cierto? Absorción con B de burro es cuando el agua colmata poros o vacíos que hay en el material. Absorción con D de dedo es cuando el agua combina químicamente en la estructura del material, modificando esa estructura, y que es la responsable de los fenómenos de hinchazón y merma en todos los materiales, en la madera, en los cerámicos. De hinchazón y merma me refiero a dilatación y contracción de origen hídrico, porque también hay dilatación y contracción de otros orígenes térmicos. ¿Ahí está mejor? Bien, ¿ahí estamos? Sí. Bueno, bueno, básicamente vamos a ver cuáles son los factores que determinan el ascenso capilar. Yo no lo anoté acá, y en realidad la causa principal, estos son factores que condicionan, yo esta diapositiva lo tendré que corregir, pues estos son factores que condicionan el ascenso, los que yo menciono ahí. Pero hay uno que determina el ascenso capilar. El que determina el ascenso capilar es básicamente la diferencia de potencial que existe entre el agua contenida en el terreno, en el suelo, y la carga eléctrica que tiene el muro. Ustedes saben que el muro está cargado negativamente, el terreno y el agua por consiguiente están cargados positivamente, y por aquello de que polos de distintos signos se atraen, el agua tiende a subir. Más o menos la diferencia de potencial es por supuesto variable según cuál sea el material del muro, según cuál sea el contenido de sales que tenga, según cuál sea su nivel de saturación, pero más o menos está en el orden de los 0,6 milivoltios. Siempre es menos de 1 milivoltio. Es muy chiquitita, pero alcanza para provocar el ascenso capilar. Una vez que el agua empieza a ser atraída, ahora sí, los factores que condicionan el ascenso capilar son la estructura porosa que tenga el muro, o sea, este muro, ¿qué porcentaje de vacíos tiene? ¿Esos vacíos están formados por alvéolos cerrados no comunicados entre sí o son poros intercomunicados? La red capilar que tiene, la red capilar que tiene es una red capilar interconectada
que generalmente lo es, ¿qué diámetro tienen esos capilares? Ustedes saben que existen capilares desde una micra, un micrón, una milésima parte de un milímetro, hasta capilares de 1 milímetro y mayores también, ¿no? Se considera un capilar promedio a los que están entre 10 y 100 micras. La mayoría de los capilares se encuentran en ese rango. Hay una ley que la vamos a ver ahora dentro de un ratito, que es la ley de Jurín, que habla de este tema del diámetro de los capilares y establece muy claramente cuáles son numéricamente o cuantitativamente los factores que influyen en el ascenso capilar. Otro factor que condiciona el ascenso es el grado de saturación del terreno. Ustedes saben, piénsenlo así, porque escrito como está ahí suena difícil. Si yo les digo la succión interfacial agua-terreno versus la succión interfacial agua-muro, suena complicado. Yo te lo voy a explicar más fácil. Yo tengo el agua y el agua está en contacto con el suelo, pero el agua también está en contacto con el muro, ¿sí? Es como si ustedes están sentados y le dan la mano al de un lado y al del otro lado. Según cuál de los dos tire más fuerte, se van a ir para un lado o para el otro. Si la succión que ejerce el terreno en la interfase entre las partículas del suelo y las del agua, si la succión que ejerce el terreno es más fuerte que la succión que ejerce el muro, el agua va a permanecer estable en el suelo. Si la succión que ejerce el muro es mayor que la que ejerce el terreno, la interfase muro-agua es mayor la succión que la interfase muro-suelo, agua-suelo, perdón, ¿sí? Entonces el agua va a tender a subir por capilaridad. ¿Se entendió? El otro factor que también influye es la velocidad de evaporación. Esto tiene que ver con las condiciones de ventilación del muro. Obviamente, cuanto mayor sea la velocidad de evaporación, a medida que el muro esté más ventilado, va a estar más propenso a recibir la subida de agua y por consiguiente la diferencia de potencial también va a ser mayor y el ascenso capilar va a tener mayor caudal. Uno podría malinterpretar esto que yo digo y pensar que entonces una forma de combatir el ascenso capilar es no secando el muro. Si yo no lo seco, el muro queda saturado, no atrae más agua. Bueno, el chiste estaba en que no esté saturado, por eso. No es solución, ¿no es cierto? El otro factor que influye es la presencia de sales en el muro, la presencia de sales en el muro, y sobre todo si se trata de sales higroscópicas. Todos estos puntos ahora los vamos a ir ampliando en un ratito. Sobre todo si se trata de sales higroscópicas y especialmente si se trata de sales de rehidratación. Me refiero a que una sal, cuando es higroscópica, está ávida de tomar agua, de captar agua. Esa sal normalmente aumenta de volumen, no todas, la mayoría de las sales aumentan de volumen, el porcentaje en el que aumentan es variable, depende del tipo de sal, pero pueden aumentar, qué sé yo, 30%, 35% de su propio volumen, a veces más, dependiendo de la sal. Hay sales que secan y vuelven a su volumen original al secar, o sea, contraen, pero no dejan por eso de ser higroscópicas, con lo cual vuelven otra vez a estar ávidas de agua. Y en ese estar ávido de agua, en esa condición de higroscopicidad, atraen de nuevo el ascenso capilar. Cuando hablamos del ascenso capilar, para que se ejemplifique bien claramente cómo es el fenómeno, acá está representado en unos tubos de laboratorio. Esto es simplemente agua coloreada con tinta roja en una jarra común, en donde está puesto un tubito de vidrio, un tubo de ensayo de laboratorio, sostenido con un broche de laboratorio, y ustedes ven que el agua dentro del tubo ascendió más que el pelo de agua en el resto de la jarra. Y verán además que ascendió armando un menisco cóncavo. Ahora vamos a ver la siguiente, esta es otra. Esto es un capilar más fino que el anterior y ven ustedes que el ascenso es mayor. ¿Está bien?
siempre van a ver el mismo menisco cóncavo. Y ahora vamos a ver otra con un capilar más finito todavía, con un tubo de ensayo más finito, y la altura del ascenso capilar es mayor. Acá interviene lo que hablábamos antes, ¿se acuerdan? La ley de Jurín. La ley de Jurín dice, entre otras cosas, ya se las voy a mostrar, entre otras cosas dice la ley de Jurín que cuanto menor es el diámetro del capilar, cuanto más finito sea el capilar, más altura de ascensión tiene la columna de agua. Ahí están los tres capilares y ven ustedes que el más finito es el que más asciende. En cualquiera de los tres ven ustedes la formación del menisco cóncavo. ¿Cómo es el proceso? Porque vamos a explicar muy brevemente cuál es el principio físico, porque es aparentemente inexplicable esto de que si hay ley de gravedad, las cosas, yo tiro esto, bueno, no lo voy a tirar porque no voy a usar ropa, pero cualquier cosa que yo tire se cae por gravedad, ¿no es cierto? ¿Cómo nos explicamos que el agua suba en vez de caerse? El fenómeno es el siguiente. Ustedes imagínense cualquier líquido que yo extienda sobre una superficie, moja la superficie. Y la moja, atraído por una fuerza de succión, una fuerza de atracción en la interfase entre el sólido de la superficie y la superficie del líquido en contacto. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se opone a que ese líquido se desparrame? Bueno, las moléculas de líquido están atraídas entre sí también por fuerzas justamente de atracción entre las moléculas, que en el caso de una gota de agua, yo no sé si se acuerdan, son fuerzas de Van der Waals. Son las uniones más débiles en química. Las fuerzas de Van der Waals, la unión puente de hidrógeno, la covalente y la iónica. Las más débiles en química son las fuerzas de Van der Waals para unir dos moléculas. Las moléculas de agua que conforman una gota están atraídas entre sí internamente, tienen una cohesión interna dada por la atracción entre estas partículas, que son las fuerzas de Van der Waals, que tienden a que la gota de agua se mantenga cohesionada en sí misma, molécula contra molécula. Cuando el líquido trata de extenderse para mojar una superficie, está tratando de vencer la fuerza de atracción de las moléculas de agua entre sí, ¿verdad? Esa atracción de las moléculas de agua entre sí forma lo que se llama, entre otras cosas, la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Ustedes imagínense una gota grandota de agua. Todas las moléculas que están dentro de la gota grande de agua, ¿se acuerdan de las valencias? Química del secundario, los electrones libres, que son los que se enlazan con las moléculas de al lado. Los electrones libres que se enlazan con las moléculas de al lado. Olvídense. Lo vamos a explicar más fácil. Miren, imagínense que cada uno de ustedes ahora se van a tomar todos de la mano. Los que están en el medio le van a dar la mano al de al lado y al del otro lado, ¿no es cierto? Pero el que esté en el borde, la última que está, compañera que está acá, le va a sobrar una mano, porque no tiene a quien darle para el otro lado. Entonces le va a dar las dos manos al compañero de al lado, a la compañera de al lado. ¿Está bien? El enlace que ella tiene con su compañera de al lado es más fuerte que el que tienen entre sí los que están al medio. Porque los del medio se están agarrando con una sola mano y le dan la otra mano al otro. Ella, que no tiene a quién darle para el otro lado, le da las dos manos a esta persona de al lado. ¿Se entiende? Bueno, eso pasa entre las moléculas de agua que están en el borde con respecto a las moléculas de agua que están adentro de la gota. Luis me mandó una máscara. Vos te mandaste una máscara. Bueno, entonces esto hace que las moléculas que están en la superficie de la gota de agua tengan más cohesión entre sí que las moléculas que están adentro de la gota. ¿Estamos? Eso es lo que hace que la gota de agua, cuando ustedes la tiran sobre una superficie, tenga la forma de una gota. No es inexplicable que tenga la forma de una gota. ¿Por qué no se desparrama el agua? ¿Por qué se mantiene como gota y no se desparrama? Porque tiene como una cascarita dada por esas moléculas que se atraen entre sí, que están en la superficie, y que es lo que se denomina tensión superficial. El otro día hablaba Asqueta de los detergentes, ¿se acuerdan? Que mencionó en algún momento.
¿Cómo trabaja un detergente? ¿Qué función cumple? Cuando ustedes van al súper y compran, había una propaganda hace un tiempo en la tele de detergente Magistral, que salía una señora con un detergente X y lavaba, ponía la esponja y lavaba 3 platos y se le acababa el detergente. Y al lado venía una vieja odiosa con el Magistral y la gozaba porque ella con la misma cantidad de detergente lavaba una pila como de 200 platos. ¿Ah? ¿Por qué era eso? Porque el detergente, lo que lava los platos no es el detergente, es el jabón. El detergente lo que hace es romper la tensión superficial de la molécula de agua, cortar esos enlaces, cortar esas 2 manos que se daba con la compañera, la que está en el borde, y hace que las uniones sean más débiles, entonces hace que el agua se desparrame. Y la misma cantidad de agua enjabonada moja mucha más superficie y me permite lavar más platos con menos cantidad de agua y por ende de jabón. ¿Se entiende? Cuando ustedes vayan al súper, no tiene que ver con la patología, esto lo hicimos sin un costo, ¿no? Cuando ustedes vayan al súper, fíjense, y cuando vean los detergentes, y van a ver que dice sustancia activa o sustancia tensioactiva, tanto por ciento. Y van a ver que los detergentes más baratos, ¿sí?, que uno compra y dice, unos cartón, tienen 8%, 9%, 10% de sustancia activa o sustancia tensioactiva. Los detergentes más caros, no sé si es Magistral es uno de ellos o no, tienen 14, 16% de sustancia tensioactiva. La cantidad de sustancia tensioactiva es la cantidad de detergente que en realidad tiene. Jabón no cuesta nada. Jabón es una pavada. Lo importante es la cantidad de detergente, que es lo que hace que te rinda. Bueno, algo parecido a esto, pasa acá con... sí. Algo parecido a esto pasa acá con la molécula de agua y con la gota de agua. ¿Se acuerdan el dibujito? Yo sigo explicando. ¿Se acuerdan el dibujito que había que formar un menisco cóncavo? Nosotros tenemos el agua dentro del capilar con el pelo de agua horizontal. Resulta que por atracción electromagnética, por la diferencia de potencial, la atracción eléctrica más que electromagnética, por diferencia de potencial, el agua tiende a subir. Entonces, el agua que está más en el borde moja la superficie del capilar y ahí arma el menisco cóncavo. Empieza a mojarlo y por la succión interfacial entre la superficie y la cara interna del capilar y las moléculas de agua, el agua sube y moja. Y va dejando atrás, rezagada, al resto del agua. Pero como hay tensión superficial, que es ese doble enlace, esos 2 brazos juntos de las moléculas de agua entre sí, lo que subió primero por la superficie ayuda a subir al resto del agua que se había quedado. Y entonces sube todo el líquido dentro del capilar. Se vuelve a mojar el menisco, sube el borde, arrastra al resto, ya sube, ¿se entiende? Y se va repitiendo el proceso y el agua va subiendo. ¿Hasta cuándo va subiendo? Hasta que el peso de la columna de agua dentro del capilar iguale la fuerza de atracción de las moléculas de agua en la interfase con las paredes internas del capilar. ¿Entendió? El peso de la molécula de agua va a ser tanto mayor cuanto mayor sea el diámetro del capilar. ¿Bien? A capilar más gordo, la columna de agua pesa más, entonces va a subir menos. Y ahí está la justificación de la ley de Fourier. Ya vamos a ver después, cuando veamos los métodos de rehabilitación, que todos los compuestos siliconados, ahí está, gracias, todos los compuestos siliconados que uno usa para impermeabilizar una fachada, no para impermeabilizar, para hidrofugar una fachada o para inyectar en los muros para evitar el ascenso capilar, lo que hacen estos compuestos es invertir el ángulo de mojado. En definitiva, lo que hacen es modificar la tangente de este ángulo. Este ángulo forma una tangente entre el ángulo del menisco y la pared vertical. Este ángulo lo cambian y ahora pasa a ser negativo, pasa a ser exactamente al revés. O sea, el menisco que se forma ahora es convexo y no cóncavo, cuando estoy jugando. También tiene que ver, entre los factores que determinan el ascenso, tiene que ver la absorción, y por eso se acuerdan que yo hablaba de la estructura porosa, una de las primeras
uno de los primeros puntos que mencioné que influían era la estructura porosa del muro. ¿Por qué? Porque cuando el muro tiene estructura menos porosa, es más impermeable, el ascenso capilar, a igualdad de todas las otras variables, el ascenso capilar va a ser mayor. Cuando yo tengo dos vidrios apretados, como en este caso, dos vidrios apretados, separados por una cinta scotch. ¿Ven la cinta scotch ahí? Tiene 3 micras de espesor una cinta scotch. Y los dos vidrios apretados, el líquido tiende a subir. Si yo apretaba más de un lado, si yo apretaba más de este lado, subía más de este lado. Por la ley de Purín. Pero también tiende a subir. Imagínense que yo al agua, en vez de apretarla entre dos vidrios, la aprieto entre dos ladrillos. No sube tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una estructura muy porosa. En cambio, el vidrio o un metal tiene una estructura absolutamente lisa y hermética. No tiene, dicho en cristiano, no tiene para dónde escaparse el agua, entonces tiene que subir. Bueno, ya después vamos a hablar de esas manchitas blancas que van viendo ustedes, ya vamos a mencionar esto. Vamos a ver ahora cuáles son las causas constructivas del ascenso capilar. Hasta ahora vimos la teoría, por qué sube el agua. Ahora vamos a ver qué hacemos mal en la construcción para dar lugar al ascenso capilar. Y vamos a descartar de entrada, no por descartarlo, sino porque no tiene ni sentido explicarlo, que una de las causas de ascenso capilar es cuando la capa aisladora está rota por algún problema. No sé, tuvo un asentamiento en la casa y se partió la capa aisladora. Es tan obvio que ni hace falta explicarlo eso. Vamos a ver cuando algo ha sido mal hecho de entrada, mal construido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las capas aisladoras bien ejecutadas, pero que no cortan, que no se ha cortado el revoque? Entonces el revoque pasa de largo y actúa como mecha. O sea, el agua contenida en la mampostería de fundación pasa por el revoque, puentea la capa aislada y se vuelve a meter al muro. Es un problema muy común ese, que es bastante fácil de evitarlo, simplemente teniendo un poquito de cuidado al revocar. A veces si van a colocar, que no se debiera, pero si van a colocar un polietileno, un film de polietileno sobre la capa aisladora, por ejemplo, digo no se debiera porque por cuestiones estructurales en zona sísmica no debiéramos, porque corta en dos la estructura del muro. Pero si ponen un polietileno sobre la capa aisladora y lo dejan volar un poquitito para afuera, ya cuando se revoca queda cortado el revoque, después se corta el polietileno y ya no te permitió seguir revocando abajo. Y ahora les quiero mostrar, fíjense lo que escribí acá, ejemplos para no copiar. Esto es el pliego de especificaciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Córdoba, y este libro es un libro de tapas marrones que muchos lo habrán usado en la facultad para estudiar, por desgracia. Y es un libro, yo no es que me quiera ensañar con esto tiene un valor, fue hecho en la década del 60 y pico, 70, y tiene el valor, porque qué fácil que criticar en el 2013 lo que alguien hizo con esfuerzo en el 60, ¿no es cierto? Tiene el valor de haber sido hecho, de ser pionero. Bueno, trataron de armar un pliego como pudieron, lo mejor que se pudo. Tiene errores, eso es lo que yo quiero decir. Tiene errores, a la luz de los años hemos ido aprendiendo cosas nuevas y nos damos cuenta que esto hoy no tiene que ser así. Yo no critico a quien lo hizo en la década del 60 y del 70, sí critico a quien lo usa hoy, a quien lo copia hoy, a esto. Y poniendo la barra del remojo los que están en la administración pública, porque en muchos pliegos de especificaciones técnicas de hoy en día siguen apareciendo copias y fotocopias de esto o remisiones a esto. Se remitirá al pliego de especificaciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Y te mandan a esto. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver estos dos primeros en grande ahora. Fíjense. Explíquenme ustedes cuál es el sentido de esta capa aisladora horizontal. ¿Qué frena esta capa aisladora horizontal? Si la humedad que está acá en el terreno entra al contrapiso, que es de hormigón de cascote, no es impermeable, y acá entra al muro. O sea, ¿qué sentido tiene?
poner esta capa horizontal. Es un gasto de más sin ningún sentido. Está bien, no hace daño, no hace qué sé yo, un bife chorizo, no te hace ni bien ni mal. ¿Ves? Pero también pasa que fíjense que la capa aisladora horizontal superior, digamos, está gastando el doble ya de entrada, ¿no? Que no tiene sentido. Pero además la capa superior está al mismo nivel que el piso terminado. La industria de la construcción no es la industria automotriz, no trabajamos con niveles tan exactos, con precisión tan exacta como para asegurar que no me vaya a quedar un poquitito arriba del piso. En la construcción, medio centímetro, 1 centímetro son errores muy comunes y aceptables por las condiciones en las que se trabaja. Entonces, o no sé si aceptables, probables, altamente probables. ¿Sí? Entonces, no tiene sentido ir tan al límite, tan al borde con esto. Esta capa debiera estar a la mitad del zócalo, o sea, 4 o 5 centímetros más arriba. Vamos al otro ejemplo. Tiene una capa horizontal que tampoco... Ah, bueno, sí, perdón, allá el nivel de piso exterior aparentemente es más bajo que el nivel de piso interior. ¿Sí? Entonces es lógico que haya una capa horizontal que en este caso, fíjense, está más alta que el nivel de piso, que el nivel del terreno, y está bien que así sea. Me da lugar a que si se llega a juntar agua ahí, no supera el nivel de la capa y no satura la mampostería. La que no tiene sentido, me parece a mí, es esta capa horizontal, porque si yo ya frené con esta y con la vertical, esta horizontal no tiene ningún sentido. Ahora, explíquenme cómo se construye esta capa vertical con este quiebre. Imposible. Imposible asegurar la hermeticidad de ese quiebre, la continuidad de ese quiebre. Piensen ustedes en una capa bizcocho de mortero cementicio con hidrófugo, estuque y pintura vertical. Es muy difícil hacer eso. ¿Sí? Esta capa vertical debió haber sido, a mi criterio, corrida. ¿Ves? Corrida hasta allá y cubierta por el zócalo después. ¿Sí? Acá, yo no alcanzo a ver muy bien desde acá, me parece que hay una capa vertical ahí. Bueno, estamos en la misma de antes. Fíjense, esta capa vertical sí está bien hecha, la horizontal también está bien hecha, está un poquito más alta que el nivel del terreno. No tiene ningún sentido esta segunda capa horizontal. Uno podrá decir, bueno, pero por las dudas. Y bueno, y por las dudas pongamos 2 techos, así no se nos olvida, o pongamos 2 cimientos, o 2 paredes. No tiene sentido hacer 2 veces las cosas. Me pongo 2 pilotos cuando llueve, no sé, por las dudas que uno esté agujereado. Traté de ponerte unos sanos y uno. En esta última vuelve a pasar lo mismo. Este pliego es muy amigo de estas capas cajón. Capa cajón se le llama a estas que son doble horizontal, doble vertical. De nuevo, duplica el rubro, duplica el costo del rubro, ¿no es cierto? Y duplica el costo del rubro, y fíjense, con duplicarlo no te aseguras que salga bien, porque si uno ejecutara fielmente, de acuerdo al detalle, ahí hay ascenso por mecha en el revoque exterior, ¿lo ven? El revoque exterior pasa de largo. El agua del terreno y la que se acumule acá sube por el revoque exterior y entra al muro. O sea, no siempre hacerle más y gastarle más significa hacer bien. Más es más, no es mejor. De nuevo las capas cajón con un agravante acá, con un enorme agravante, que es que estamos trabajando con un muro de bloques portantes de hormigón apoyados sobre una mampostería que no es portante, que no está admitida por el reglamento CIRSOC. Está bien, vamos a arreglar todo esto, no existía todavía el CIRSOC, no estaba en vigencia. Y a su vez vuelve a cambiar la mampostería de 20 con respecto a esta con mampostería de fundación de 30, como que son cosas que no tienen demasiado sentido. Y otra cajón, igual que allá, y de nuevo con los revoques pasantes, me parece a mí, ¿no? Ahí al botón. Que hacen todos estos problemas los vamos a verificar siempre, como dijimos, esto lo mostramos en la primera clase, si se acuerdan, con instrumental que nos va a permitir tomar mediciones de humedad, tanto en el interior del muro, cuando trabajamos con higrómetro de sonda larga, como en la superficie del muro, cuando trabajamos con sonda corta, para poder ir viendo
digamos, el nivel de saturación del muro, que es muy importante a la hora de definir la terapia de intervención. Tengan en cuenta que en realidad la medición con cualquier higrómetro lo que les da es una foto, no les da un proceso, no es un video, es una foto. Digo esto porque la gente te mira y te dice, dígame si se está secando. Yo no sé si se está secando, yo te digo cuánto tiene hoy de humedad. Si querés vuelvo dentro de 15 días, y 30, y 45, y ahí con 3 o 4 mediciones te digo, la curva viene secando o no, o está estable. ¿Está bien? Con una sola vez, y saquémonos de la cabeza, vamos a hablar de fluorescencia, saquémonos de la cabeza eso de que vemos manchas blancas y decimos está secando, pues ya sale el salitre. ¿Sí? No tiene sentido, no es. ¿Cuáles son los síntomas visibles? Bueno, del ascenso capilar me refiero, ¿no? Cuando ya explicamos por qué se produce, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista constructivo, cuáles son los errores que nos llevan a que haya ascenso capilar. ¿Cuáles son ahora, cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los daños que produce? Si yo tengo saturación dentro de un muro, esa humedad que sube porque está buscando por una cuestión de equilibrio higroscópico evaporarse hacia el ambiente. Vamos a empezar a acelerar porque estamos muy atrasados. Trata de evaporarse. Cuando encuentre las condiciones propicias de temperatura, humedad relativa ambiente y presión atmosférica, se va a evaporar. Cuando se evapore va a presionar. Si yo tengo algo impermeable, como por ejemplo un látex, sobre todo si es un látex de buena calidad, que son resinas acrílicas bastante impermeables, me lo va a empezar a ampollar. ¿Sí? Me lo va a ampollar hasta que lo va a terminar quebrando, lo va a terminar rompiendo, con lo cual ya ahora voy a tener, aparte del problema de capilaridad, el problema de ingreso de agua de lluvia hacia un muro exterior, ¿no es cierto? También, por supuesto, recién no dije, pero obviamente si yo tengo el muro saturado y llega a ser un muro que no recibe asoleamiento, va a tender también a formar hongos. Dentro de los hongos hay hongos, bacterias que producen nitritos, nitratos, sulfobacterias, que terminan atacando determinados compuestos alcalinos, como los ladrillos, los revoques. Sería como un daño colateral, aparte de la humedad. Bueno, les decía yo, ir sacando la pintura, el revoque, van a ir produciendo esta eflorescencia, estas manchas blancas que ven ahí, y aunque uno trate de hacer parches con concreto, con mortero cementicios, la humedad lo va a terminar sacando, pero antes de sacar esto va a subir un poquito y me va a sacar donde no parché, donde sea un revoque un poco más flojo y lo va a expulsar. Me puede desarmar el revoque, o puede, que ahora lo vamos a ver, eso se llama lixiviar el revoque, quitarle capacidad ligante, desagregarlo, o puede directamente expulsarlo. Ahora vamos a hablar de eso. Las lesiones que produce justamente son estas. Hay dos clases de lesiones que puede producir la presencia de humedad en el muro. Lesiones de tipo físico o de tipo químico. Las físicas son, de nuevo, esto que es interior. Bueno, dentro de las de tipo físico tenemos eflorescencia de sales solubles. Ustedes piensen, el agua viene del terreno, viene disolviendo sales que están presentes en el suelo, pero además el agua disuelve sales que están presentes en el muro. Y todas esas sales que están sales solubles que están disueltas en el agua, cuando el agua se evapora, esas sales cristalizan sobre la superficie. Esas sales cristalizan sobre la superficie. Cuando cristalizan sobre la superficie producen eflorescencias salinas, aumentan de volumen las sales, y son esos, por ejemplo, a veces, esos algodoncitos blancos que ustedes ven arriba de los zócalos, son eflorescencias de sales cálcicas que aumentaron de volumen, pero también a veces puede ser eflorescencia de algún otro tipo de sales no cálcicas, nitritos, cloruros, sobre todo cuando el agua que invadió, por ejemplo, es un agua serrida, agua estomacal, que no es tanto el caso de las humedades ascendentes, pero
sino más bien en roturas de instalación, en ingeniería, puede pasar eso, y que pueden tener otros colores las sales, eso les quiero decir, no siempre blancas. El otro fenómeno que puede producir las lesiones, otro fenómeno de tipo físico, son las criptofluorescencias. ¿Qué quiere decir esto? Yo les decía, el agua está adentro del muro y tiene sales disueltas. Cuando llega a la superficie evapora, las sales cristalizan y aumentan de volumen. Si eso pasó en la superficie del muro, me mancha de salitre la superficie y es una efluorescencia. Si la evaporación se dio antes de llegar a la superficie del muro, se dio en el interior del muro, pasa lo mismo. Las sales cristalizan, aumentan de volumen, expanden y empujan. Y rompen y hacen caer lo que tienen por delante. El reboque, los revestimientos cerámicos. ¿Sí? A eso se le llama criptofluorescencia. En griego, cripto quiere decir caverna. A ese fenómeno técnicamente, el de la criptofluorescencia, técnicamente se lo conoce como disgregación. Yo me voy a dar cuenta porque voy a ver el pedazo de reboque caído en el suelo, pero armado en sí mismo. Una piedrita voy a ver el pedazo de reboque. Distinto es cuando el agua ha producido con el tiempo lesiones de origen químico y ha lixiviado los reboques. ¿Qué quiere decir lixiviar? El reboque tiene algunos compuestos químicos, el cemento y la cal tienen algunos compuestos químicos que son los que le dan la capacidad de ligante. El cemento pega un granito de arena con otro, o la cal pega cuando hago un mortero, porque tienen unos compuestos químicos que son los que le dan esa capacidad adherente, esa capacidad de ligar, de pegar. Si estos compuestos químicos son deslavados, desleídos, disueltos por el agua, el cemento y la cal pierden esa capacidad ligante y los reboques empiezan a desarmarse, a granularse, a hacerse polvillo, y ahora lo que yo voy a encontrar en el suelo ya no es un pedacito de reboque entero, macizo, con una piedrita, como era en el caso de la disgregación, allá, la criptofluorescencia, sino que lo que voy a encontrar es todo polvillo en el suelo. En definitiva voy a tener por separado los granitos de cemento, de cal, de arena. A ese fenómeno se lo conoce como lixiviación. Dentro de las agresiones químicas hay otra que es la sulfatación, que deviene de convertir en yesos a determinados materiales calcáreos, como por ejemplo los mármoles. Ahora vamos a ver eso. En definitiva, y resumiendo un poquitito toda esta teoría, el ascenso capilar, según la ley de Jurín, dependía de la altura de la columna de agua. Decía Jurín, hay un coeficiente y es relación directa de la tensión superficial. A mayor tensión superficial, más alto va a subir, porque el agua en el menisco moja y tiene más fuerza para ir arrastrando al resto del agua. ¿Sí? Si tuviera menos tensión superficial, el agua moja, no tiene fuerza para arrastrar al resto, entonces no sube el agua por el capilar. Y es relación inversa de la densidad del líquido, lo cual es absolutamente lógico. Si es más denso, es más pesado, la columna de agua pesa más, le cuesta mucho más subir. Y es relación inversa también del diámetro del capilar, que lo vimos antes en los ejemplos de la jarra con agua con tinta roja, ¿no es cierto? Más finito el capilar, más alta la altura de ascensión. Yo les cuento que para un capilar promedio de entre 10 y 100 micras en Córdoba, con la presión atmosférica que tenemos, más o menos la altura de ascensión ronda el 1,80 m. No alcanzo a ver qué dice. Bueno, el agua entonces cuando asciende satura la mampostería, disuelve sales, más las sales que ya traía disueltas del suelo, y ahí produce fenómenos de lixiviación química, de lixiviación de los morteros, pero también físicos. Se evapora el agua, las sales cristalizan y aumentan de volumen, y según sean las sales, pueden ser carbonatos, sulfatos, nitratos, si se dan en la superficie del paramento producen eflorescencias, que son las manchas estas de salitre, o si se dan en el interior del muro, criptofluorescencias, y expulsan los revestimientos. Ahí tenemos ejemplos de fluorescencias, se fijan todo lo que vulgarmente se llama el salitre, y que lo corregimos siempre haciendo ¿qué? Poniendo ácido muriático, que por suerte y gracias a Dios ahora no se vende más en la ferretería, no es más de venta libre, como era,
¿Por qué usábamos ácido muriático y no otro ácido? ¿Saben por qué? Porque es el que se vendía en todas las ferreterías. No es porque fuera mejor para eso ni más apto. Era el único, no sé por qué, que se vendía en todas las ferreterías. Como se vendía en todas las ferreterías, todo el mundo lo usaba. Y lo usaba como si sirviera, digamos, como si fuera lo más indicado para hacer. Y de nuevo vuelvo a los pliegos de especificaciones técnicas de obras públicas. El salitre de los ladrillos se lavará con una solución de ácido muriático en agua, y después para sacar el ácido, ustedes saben que el ácido muriático es el nombre vulgar del ácido clorhídrico. Químicamente el ácido no es muriático, es clorhídrico. De los ácidos inorgánicos, el ácido más fuerte que existe tiene pH 1, que es la máxima acidez conocida, es el ácido nítrico. ¿Saben cuál le sigue? Con 1,2 muriático, clorhídrico. El segundo, miren que hay muchos ácidos, ¿no? Hay miles. Es el segundo ácido más fuerte inorgánico que existe. 1,2 de pH. Nosotros lo usamos como si fuera un jabón. Hay gente que usa el ácido para lavar. No sé, yo siempre digo lo mismo. El que crea que el ácido es un detergente, un jabón, vaya y lávese las manos con ácido y después me cuenta cómo le va. No sé qué. Porque además, como es un ácido tan fuerte, lo que tiene el ácido muriático, como todos los ácidos, ataca las cales. Por eso es verdad que te saca el salitre. Te lo saca porque ataca las cales, porque las cales son alcalinas. Cualquier otro ácido también lo hubiera sacado. ¿Cuál es la desventaja del muriático? Es tan fuerte que no lo podés dejar actuando porque se va a meter en el mortero de las juntas y te va a lixiviar, te va a desarmar los morteros. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Ahí viene el segundo error de los pliegos de especificaciones técnicas. Primero, tiene ácido muriático. Y segundo, enjuagar con abundante, pues siempre es la misma frase, corto y pego, ¿no? Enjuagar con abundante agua limpia. ¿Sí? Y yo digo, no era que teníamos la pared saturada, que por culpa de que estaba saturada disolvió sales, evaporó el agua, me cristalizaron las sales. Y yo que estoy queriendo sacar la sal, ahora voy a enjuagar con abundante agua limpia, y el abundante agua limpia me va a volver a disolver las sales, se me van a volver a cristalizar, ¿y qué vuelvo a hacer? Después le vuelvo a pasar ácido, y vuelvo a enjuagar con abundante agua limpia. No es así la cosa, ¿no? Para eso hay ácidos mucho más suaves, más moderados. El ácido fosfórico, por ejemplo, que en vez de tener pH 1 tiene pH, o 1,2 como el clorhídrico, tiene pH 4,3, me parece que tiene el fosfórico. Entonces usted aplica el fosfórico al 20% diluido en agua, y no lo tiene que enjuagar con abundante agua limpia porque no es tan fuerte. Entonces el fosfórico va a formar con las sales esas fosfato de calcio, que son sales que no tienen mucha adherencia, son fácilmente removibles. Entonces dejo que se evapore el agua con la que mezclé el fosfórico, ¿sí? Y después simplemente con un cepillito de cerda saco y limpio. Y no tengo que agregar abundante agua. La criptofluorescencia, fíjense qué pasa cuando hay sales de rehidratación, que son higroscópicas. Yo tengo algunas sales, se cristaliza el agua, esta sal aumenta de volumen dentro de un poro, por ejemplo. ¿Sí? El agua ocupó el vacío del poro, trayendo sales disueltas, evaporó el agua, la sal aumentó de volumen, se fragmentó, y cada una de estas sales, a su vez, como son de rehidratación, vuelven a aumentar de volumen hasta que rompen el poro y lo convierten en un poro abierto hacia el exterior, por ejemplo. Y me van desarmando de a poquitito esto, imagínense esto a un tamaño, para verlo, no digo con microscopio, pero sí con lupa, en los muros, en los revoques, me terminan desarmando todo el revoque. ¿Sí? Y permitiendo, porque atrás de esto viene toda la espiral de destrucción, empieza a entrar agua de lluvia, me rompe las impermeabilizaciones. Y cuando hablamos de criptofluorescencia hablamos de cosas como esta. Estos eran unos monobloques en la provincia de Santiago del Estero, y fíjense ustedes, acá estaba la capa aisladora horizontal, el nivel de piso interior, esto es visto desde afuera, ¿no? El nivel de piso interior está ahí. Entonces la capa aisladora horizontal está bien ejecutada, mal diseñada pero bien ejecutada. Digamos, el que la diseñó, 0.
El albañil que le ejecutó, 10, porque fíjense que para arriba no hay humedad. Está muy bien hecha la capa, pero está puesta en un lugar donde no tendría que haber estado. Esta capa horizontal debió haber estado allá abajo, en el nivel del terreno, allá, y ser complementada con una capa vertical por detrás de la mampostería, en el contacto entre la mampostería y el terreno, el suelo. ¿Ven? Una capa en L tendría que haber sido. Esta está puesta solo en la horizontal allá arriba. Y fíjense entonces cómo la humedad que sube del terreno y que viene de la tierra que está por detrás, por debajo del piso, migra arrastrando sales, evapora y las sales van cristalizando en el interior y han roto toda la mampostería de ladrillo cerámico hueco portante, la destrozaron, ¿sí? Mampostería de ladrillo cerámico hueco portante, y son monoblocks que tienen 3 pisos de altura. Y está justo en la hilada crítica, en las 2 hiladas que más peso soportan, que son las de abajo de todo, con lo cual termina poniendo en riesgo la estabilidad de todo el edificio. De nuevo la criptofluorescencia, fíjense, bueno, acá hay un poco de todo, pero cuando uno empieza a ver el desplacado de los azulejos, esto es en el Buen Pastor, antes de que se vea el shopping, digamos, cuando todavía estaba la cárcel, nosotros trabajamos ahí en la previa, en la conversión, digamos, ¿no? Y fíjense la criptofluorescencia cómo expulsa revestimientos cerámicos, los azulejos, También el agua que viene ascendiendo o la que viene descendiendo, en este caso hay humedad mezclada de todos lados, arrastra óxidos y empezamos a ver esas manchas. Y estos son fenómenos cuando veíamos antes la lixiviación de los revoques, ¿se acuerdan? El ataque químico a los revoques. Miren ustedes cómo las puntas de los ladrillos, yo ahí estoy con una llave rascando y al rascar o al raspar saco polvo. El revoque está hecho polvo. Perdón, no el revoque, el mortero de asiento está hecho polvo, ¿sí? Está totalmente lixiviado. ¿Por qué es eso? Porque el cemento tiene algunos compuestos químicos, entre ellos silicato tricálcico y aluminato tricálcico. Tiene otros más también, ¿no? Silicato bicálcico, ferroaluminato tetracálcico, pero los que están en amarillo, el silicato tricálcico y el aluminato tricálcico, la tercera cal esa que tienen los dos, la tercera cal del silicato tricálcico y la tercera del aluminato tricálcico, son cales no fijadas químicamente, son cales libres, ¿sí? Que están buenísimas porque gracias a, en el caso del silicato, pero el silicato tricálcico es la cal, esa tercera cal libre es la que hace que el cemento pegue. Miren si es importante. Y esa cal también es la responsable de que el cemento proteja el hierro para que no se oxide. Miren si es importante esa cal. Viene el agua y como una cal muy casquivana, se va con, se pone novia con cualquiera y se va, porque no está fijada químicamente, el agua la arrastra y la disuelve muy fácilmente. Eso es peligrosísimo porque me deja al hormigón sin protección para la corrosión o me deja al cemento sin capacidad ligante. Por eso se lixivian los revoques. Y finalmente entre los procesos de agresión química están los de sulfatación. Ustedes piensen, todos los motores de combustión interna, los motores de los autos liberan compuestos sulfurosos a la atmósfera, ¿sí? Liberan azufre. Ese azufre termina formando anhidrido sulfuroso y anhidrido sulfúrico, anhidrido sulfuroso y anhidrido sulfúrico que es SO3, que cuando se mezclan con agua, el agua de lluvia los lava, los disuelve y cae en forma de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico entra en contacto con el carbonato de calcio, el carbonato de calcio es el mármol, y termina formando yeso, sulfato de calcio. Ese es el proceso. Miren, esto es la compañía de Jesús acá, patrimonio de la humanidad. Humedad capilar ascendente, infiltración de agua a través de los muros exteriores, atmósferas urbanas altamente contaminadas de azufre, y este mármol ya no es más mármol en esa parte, es yeso. ¿Ven? No es más carbonato de calcio. Ahora es sulfato de calcio. Y las manchas de fluorescencias.